Día 6, un aplauso, damas y caballeros, estamos de vuelta. Tras un día de novedades en Medio Oriente, aún ocurren hechos en Irán que ha sido noticia. Sin embargo, hoy enfocaremos la atención al norte. Porque lo que está pasando en Líbano en este momento podría terminar siendo uno de los eventos más trascendentales de toda la guerra. Israel y Hezbollah están en guerra otra vez. El alto el fuego de 2024 solo duró 48 horas en esta guerra. Y como te puedes imaginar, Hezbollah está lanzando cohetes hacia Israel, que en respuesta está devolviendo el fuego con mucha más fuerza. Esa parte de la historia ya es bastante dramática. Lo importante es que el gobierno libanés acaba de prohibir totalmente las operaciones militares y de seguridad de Hezbollah. Si hace 2 años nos decías que haríamos un episodio sobre eso, habríamos creído que soñabas o que estabas muy borracho. Pero 2026 ha traído sorpresas, y esta quizás sea la más impactante. El mito se derrumba tras casi 2 décadas. Una suposición dominaba casi todas las conversaciones sobre el equilibrio de poder en Medio Oriente. Si alguien atacaba a Irán, específicamente Estados Unidos o Israel, Hezbollah les haría pagar. Teherán, con aliados en Bagdad y Damasco, pasó años contrabandeando misiles y cohetes hacia Líbano para sus aliados. Y valió la pena. Para 2024, Hezbollah tenía el mayor arsenal no estatal de la historia, con entre 150.000 y 200.000 cohetes y misiles. Los bastiones de Hezbollah se encontraban desde hace tiempo en el sur del país, especialmente al sur del río Litani. Desde ahí, los cohetes lanzados tardarían solo un momento en cruzar la frontera hacia el norte de Israel, dando a cualquier sistema de defensa antimisiles israelí una ventana peligrosamente estrecha para activarse y derribarlos. Si lanzaran miles de cohetes al día por tiempo indefinido, ningún sistema antimisiles podría interceptarlos todos. Esta teoría tenía credibilidad más allá de la simple especulación sobre lo posible. 2. En 2006, Hezbollah combatió al ejército israelí en un conflicto considerado empate, o, según la percepción árabe, una victoria de Hezbollah. Israel inició la guerra para destruir la capacidad militar de Hezbollah y recuperar a 2 soldados capturados en un ataque transfronterizo. Tras 34 días de bombardeos y ofensiva terrestre, Israel no logró sus objetivos y Hezbollah continuó lanzando cohetes hasta el final del conflicto. El líder del grupo, Hassan Nasrallah, la declaró una victoria divina. Y justificada o no, vaya que resonó en la región. Cientos de miles se manifestaron en apoyo al grupo en Beirut, y el estatus de Hezbollah como el principal movimiento de resistencia quedó consolidado de la noche a la mañana. Esa percepción, quizá más que los cohetes, fue la base de lo que siguió. La organización en su apogeo dominó la política libanesa, transformándose esencialmente en un estado dentro del estado. Consolidaron la estrategia de Irán al darle a Teherán un paraguas de represalia ante posibles acciones de Washington o Jerusalén. En los años siguientes, Hezbollah aprovechó la calma fronteriza para aumentar sus capacidades con ayuda de Irán. De ahí proviene ese gran arsenal de municiones mencionado. El día después del ataque de Hamas, el 7 de octubre, Hezbollah abrió lo que describieron como un frente de apoyo, con fuego sostenido pero limitado de cohetes y drones hacia el norte de Israel. Eso desplazó a más de 60.000 civiles por más de un año, pero no fue un bombardeo total. Israel toleró la situación por meses, pero en otoño de 2024 las presiones internas hicieron inevitable actuar. Esto nos lleva a septiembre de 2024, cuando la inteligencia israelí detonó unas 5.000 buscapersonas y cientos de radios de comunicación distribuidos entre Hezbollah. Mató a 42 personas, hirió a unas 3.500 y destruyó gran parte de la red interna de comunicaciones del grupo. Lo que quedó fue recibido con escepticismo. Tras explotar los buscapersonas, usaron radios, pero también explotaron. Esto fue el inicio de la campaña israelí para neutralizar la amenaza de Hezbollah. Una campaña que avanzó más rápido y golpeó más fuerte de lo esperado. Hassan Nasrallah, líder del grupo por más de 30 años, fue asesinado un mes después de las detonaciones de los buscapersonas, junto con un número asombroso de altos mandos sobrevivientes. Los lanzacohetes de Hezbollah alcanzaron hasta 240 por día durante la guerra. Esto no es nada, pero también está lejos de los escenarios apocalípticos que preocupaban a los militares y civiles israelíes. Esto se debió al colapso total del liderazgo y la comunicación del grupo. Piénsalo así.
Después del incidente del buscapersonas, las personas que tomaban las decisiones y planeaban la estrategia del grupo eran aquellas consideradas indignas de tener un buscapersonas, apenas una semana antes. En el caos, intentaban reagruparse y definir estrategia. Israel destruyó cerca del 80% de los cohetes del grupo y confiscó más de 85,000 armas en el sur del Líbano. En noviembre, Hezbollah aceptó un alto al fuego y se retiró completamente del sur del río Litani, algo impensable 6 meses antes. Con una carta adjunta de Estados Unidos reconociendo el derecho de Israel a atacar si se violaba el acuerdo. La guerra pudo haber terminado. Para el pueblo libanés, que tuvo que limpiar las secuelas, el daño superó lo que Israel hizo a Hezbollah. Un país intentando liberarse. Y luego llegó el 2026. El frágil equilibrio tras el alto al fuego se perdió rápidamente luego de que Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo iraní, Ali Khomeini. El alto al fuego ya estaba debilitado desde antes. Antes de eso, Israel nunca dejó de atacar completamente en Líbano, manteniendo puestos militares permanentes en el lado libanés de la frontera y realizando aproximadamente 1,600 ataques, según datos recopilados por ACLED solo para principios de este año. Con la Operación Furia Épica, la farsa del alto al fuego desapareció rápidamente. Hezbollah basó su existencia en enfrentarse a Israel, sobre todo si atacaba a Irán. El 2 de marzo, 2 días tras el inicio de los ataques, Hezbollah lanzó cohetes y drones contra una defensa antimisiles israelí cerca de Haifa, el primer ataque así desde el alto al fuego. El ataque se presentó como represalia por el asesinato de Khomeini, mostrando que el grupo seguía apoyando a su patrocinador. Israel interceptó la mayoría de los disparos. Los que pasaron cayeron en áreas abiertas sin víctimas. Pero a diferencia de la única andanada fallida que algunos esperaban de una fuerza degradada, Hezbollah simplemente siguió disparando. Escuadrones atacaron la base aérea Ramat David y el centro de operaciones aéreas de Meron. Cohetes impactaron la base Nafar en los altos del Golán, cerca de Ambaruch. El 3 de marzo, misiles antitanque impactaron tanques Merkava israelíes cerca de la frontera. Ahora estaba bastante claro desde el principio que el grupo seguía estando gravemente debilitado en comparación con la posición que tenían antes de 2024, pero aún seguían muy presentes en el juego. El 4 de marzo, un ataque de largo alcance alcanzó Tel Aviv junto con salvas iraníes, hiriendo a 2 personas y mostrando que no era solo simbólico. Hezbollah está debilitado, pero no fuera de combate. La respuesta israelí fue, como era de esperarse, abrumadora. En un día, más de 250 ataques aéreos devastaron suburbios del sur de Beirut, el Valle de la Bekaa y pueblos del sur, destruyendo depósitos de armas, lanzacohetes, centros de mando e infraestructura de comunicaciones, dañando gravemente edificios de Hezbollah, Al-Manar TV y Radio Al-Nur. Funcionarios israelíes ya le estaban diciendo a The New York Times que la operación había estado en planificación durante meses y que podría evolucionar hacia algo mucho más ambicioso. Claramente esperaban que Hezbollah actuara. ¿Qué buscan con sus campañas más ambiciosas? Solo el tiempo lo dirá. Pero no parece que estén negociando otro alto al fuego sobre el terreno. Israel envió la División Territorial 91 tras evacuar casi 100 pueblos al sur del Litani y ha llamado a más de 100,000 reservistas. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron la muerte del alto comandante de la fuerza Quds del CGRI, Reza Karzai, en Líbano, cortando la cadena de mando iraní de Hezbollah hasta ahora. Así que muy al estilo de esta guerra, una en la que Estados Unidos e Israel han usado una fuerza abrumadora para eliminar a gran parte del liderazgo superior en el eje de la resistencia. Pero fue lo que vino después lo que hizo que este teatro de conflicto fuera tan notable. Decidimos dedicar un episodio a lo que ocurre en Líbano, especialmente porque el gobierno, tras décadas de debilidad, decidió ir tras Hezbollah. El gabinete del primer ministro Nawaf Salam prohibió todas las actividades militares y de seguridad de Hezbollah y ordenó entregar sus armas al Estado. El presidente Joseph Olm, el excomandante del ejército, quien fue elegido después de que Hezbollah ya no pudiera bloquear la votación, calificó la decisión como definitiva, en lo que ha sido el desarrollo más notable de todos. Nabir Berri, presidente del Parlamento y líder de Amal, aliado clave de Hezbollah por décadas, se negó a votar contra la medida. Para ser claros, para los analistas acostumbrados a cómo suceden las cosas en Líbano, estos acontecimientos son sorprendentes. Retrocede 2 años y dile a la gente que esto pasaría. Te dirían, eso que fumas está muy bueno, hermano. ¿Quién es tu contacto?
Hezbollah afirmó que la medida no era justificada y prácticamente descartaron el asunto. Pero la abierta desobediencia suena muy diferente cuando has perdido a tu líder, la mayor parte de tu estructura de mando y ahora a tu aliado político más importante. La cuestión es si el gobierno libanés puede cumplir su promesa y si Israel puede eliminar al grupo antes de analizar si realmente podrá completar la tarea. Esta vez, una nota rápida sobre Warfronts, nuestra sección para suscriptores para aquellos que quieren profundizar en historias como esta. Publicamos 2 videos exclusivos y 2 artículos de expertos cada semana que no están en el canal principal. Así suelo leer el texto publicitario. Esta semana, sin embargo, digamos que ha sido un poco intenso. Para ayudar a nuestros suscriptores a mantenerse al tanto de la guerra en Irán, estamos publicando artículos detallados todos los días. Y justo ayer, publicamos un video adicional gratuito que cubre todas las preguntas más urgentes sobre el conflicto. Es completamente gratis, no tienes que registrarte, no tienes que darnos tu correo electrónico, nada de eso. Simplemente puedes ir a verlo en Warfronts y hacer clic en la etiqueta de video, debería estar justo en la parte superior. Si buscas un análisis riguroso de conflictos como el de Irán, política, historia y estrategia, son $5 al mes o 50 al año para acceder a todo eso en Warfronts. Warfronts es ahora una mina de oro de contenido sobre este conflicto, aunque esté mal que lo digamos. Regresemos al destino de Hezbollah. La tercera es la vencida. Ahora, hay un grupo bastante grande en Washington que ve el momento actual como la mejor oportunidad que cualquiera tendrá para acabar con Hezbollah y no lo están ocultando. Un analista de la Fundación para la Defensa de las Democracias, destacado centro de estudios regionales, llamó a este momento uno de deshezbolización. No es un eslogan pegajoso y es difícil de pronunciar. Mientras que otros en el Instituto de Washington han advertido que esto representa una oportunidad única en una generación que, si se pierde, puede que nunca vuelva a presentarse. Desde la perspectiva de Israel, la alineación estratégica no podría ser mejor. El desarme permanente de Hezbollah ha sido un objetivo de Israel durante décadas, pero nunca avanzó debido al constante flujo de municiones al Líbano desde Teherán. Y un gobierno en Beirut que, como mucho, era la segunda fuerza del país. El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Semir, afirmó que el objetivo ahora es el desarme total, no solo aplicar la resolución 1701 de la ONU. Sin embargo, existe un patrón incómodo que conviene recordar en este momento. Porque Israel ya ha estado en guerra en Líbano antes muchas veces y nunca ha terminado exactamente como ellos esperaban. La guerra de 2006 que mencionamos antes fue solo una de varias aventuras, o mejor dicho, desventuras, que Israel emprendió contra su vecino. De hecho, la operación de 2006 se suponía que iba a ser la que corrigiera los errores cometidos durante su invasión de 1982, que en realidad es la que debería pesar más en la mente de los responsables de la política hoy en día. Israel ingresó al Líbano ese año para eliminar las operaciones de la Organización para la Liberación de Palestina y militarmente tuvo éxito. Pero la ocupación que siguió, que duró 18 años, fue lo que ayudó a propiciar el surgimiento de Hezbollah en primer lugar. Cuando regresaron en 2006, buscaban una campaña limitada para degradar la capacidad de Hezbollah y ganar tiempo, sin repetir el atolladero interminable y empantanado de generaciones anteriores. En cambio, el grupo se reconstruyó más rápido y más fuerte que antes, usando el periodo de posguerra para acumular justamente el arsenal que desató esta nueva escalada. Hay una versión de esta historia donde el presente sigue el mismo guión. Incluso un Hezbollah muy debilitado aún puede lanzar una campaña asimétrica, es decir, ataques y operaciones de francotiradores. Esto podría hacer que gobernar el sur del Líbano sea una pesadilla durante años sin necesitar la capacidad militar convencional que el grupo perdió. Y luego está la posibilidad clara de que Israel termine aplastando a Hezbollah, pero también termine creando inadvertidamente a otro grupo de resistencia completamente diferente, uno que podría ser aún más extremo. Dicho esto, la situación hoy en día es realmente diferente, primero y ante todo porque es el Estado libanés el que está impulsando la recuperación de su soberanía, respaldado por un presidente que parece absolutamente decidido a desarmar a los militantes en su territorio de una vez por todas. Todo esto es completamente opuesto a lo que ocurrió en 1982 y 2006, donde fue, respectivamente, una fuerza de ocupación israelí imponiendo el orden desde afuera y una comunidad internacional con muy poca legitimidad. Esta disposición tardó mucho tiempo en formarse, pero ahora que ha surgido, no parece que vaya a desaparecer pronto. Para decirlo simplemente, la existencia de Hezbollah ha perjudicado a millones de libaneses en estos últimos años. La explosión en el puerto de Beirut en 2020 mató a más de 200 y devastó partes de la ciudad.
Hezbollah controlaba el puerto y luego usó su poder político para encubrir su posible participación, incluso cuando la moneda se devaluó y el 70% de los libaneses cayó en pobreza. Para millones de libaneses, incluidos muchos que habían tolerado el estatus armado de Hezbollah como un mal necesario, la explosión en el puerto y sus consecuencias realmente dejaron al descubierto lo que significaba en la práctica tener un Estado dentro del Estado. Esto fue más claro en la guerra de 2024 que causó una destrucción masiva en todo el país, incluida la capital, y desplazó a más de 1 millón de personas. Todo porque un grupo paramilitar fuera de control abrió un frente contra Israel en nombre de Teherán. A estas alturas, Hezbollah ya no era el grupo que iba a la guerra contra la fuerza ocupante extranjera, sino que era la fuerza respaldada por el extranjero que iba a la guerra, quisiera el país o no. A mediados de 2025, el 86% de los libaneses rechazaban un conflicto directo con Israel para apoyar a Palestina. El 79% pensaba que solo el ejército debía portar armas y el 94% confiaba en las Fuerzas Armadas libanesas. Para abril pasado, más de la mitad de la base chiita de Hezbollah veía negativamente a Irán, y cerca de una quinta parte criticaba abiertamente los enredos regionales del grupo. Si esto implica que Hezbollah será desmantelado, sigue siendo una incógnita. No menos importante porque se le está pidiendo a las Fuerzas Armadas libanesas que asuman una tarea para la cual, al menos en este momento, están espectacularmente mal equipadas. En teoría, las Fuerzas Armadas libanesas afirman tener aproximadamente 80.000 soldados. No es precisamente algo de lo que presumir, pero eso es solo en teoría. El colapso de la moneda reduce sus salarios a entre 50 y $100 al mes, y muchos soldados tienen un segundo empleo para sobrevivir. No tienen blindaje pesado, municiones de precisión ni aviones de combate. Si pagas salarios de miseria a los soldados y les pides enfrentarse a un grupo con su propia banca y una economía en efectivo de 18.000 millones de dólares, es fácil imaginar el resultado. Aunque el ejército logre imponer la prohibición, Hezbollah ya está profundamente arraigado en las instituciones del país. Ellos gestionan escuelas, hospitales y servicios sociales esenciales para millones de chiitas en un país donde el gobierno no puede ofrecerlos. A pesar de todo eso, Líbano realmente tiene varios factores a su favor que no había tenido en mucho tiempo. Un gobierno decidido a retomar el control, una población que lo exige y un entorno regional que apoya ese esfuerzo. Que hoy tengamos esta conversación ya es notable, considerando que durante 2 décadas un grupo paramilitar controló gran parte de la política exterior del país. Este conflicto puede que no resulte ser el verdadero final de Hezbollah, pero usando el viejo cliché, podría ser, al menos, el principio del fin. Gracias por vernos.